vamos a hablar de varias cosas hoy, así que empezaré por el principio. Vamos a empezar por las parábolas. Voy a explicar un poquito lo que son las parábolas. Entonces, Jesús usaba muy a menudo parábolas para enseñar verdades espirituales. Y eran verdades espirituales muy profundas, pero él usaba cosas de la vida cotidiana muy sencillas. Jesús hablaba pues en historias que hasta los niños realmente, si prestaban atención, podían entender. Hablaba del pan, hablaba de la levadura, hablaba del agua, de la luz, hablaba de los campos, de las semillas, y estaba en un contexto ideal para hablar de todo eso porque la gente podía entenderlo bien. O sea, esas imágenes se entendían muy bien. Hay que entender que Jesús fue el maestro por excelencia de la narración. Es decir, que él tenía un dominio de la narración tremendo. Él podía explicar cosas tremendamente complicadas, imaginar que era Dios, que traía verdades celestiales, y lo podía explicar a gente humilde, a gente campesina, a gente sencilla, a niños, y se podía dar a entender perfectamente. Pero las parábolas enseñaban de forma sencilla para los que tenían oídos para oír, para los que recibían la palabra como niños. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando uno está dispuesto a recibir la palabra como un niño, que sencillamente no se plantea tanto las cosas, no le da tantas vueltas, no retuerce tanto las cosas como un adulto, es fácil que la palabra de Dios pues transforme las vidas. Dice Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué quiere decir? Que el que es sencillo, el que está dispuesto como un niño a recibir, Dios le habla. Pero es verdad que las parábolas a veces también tenían unos simbolismos que eran complicados para el que estaba escuchando. A veces no sabían si Jesús quería decir una cosa u otra. Entonces, es verdad que los discípulos a veces cogían a Jesús aparte y le decían: ¿pero qué has querido decir con esto? ¿Qué has intentado decirle a la gente, no? Y podemos leer en Mateo 13, del 10 al 15, si lo podéis meter ahí arriba, por favor. Mateo 13, del 10 al 15, dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, vemos que las parábolas tenían una doble función. La función primeramente de que el que estaba dispuesto a escuchar como un niño podía recibir la enseñanza del maestro, pero aquel que, como los fariseos, estaban poniendo constantemente en duda lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, no pudieran entender nada de las parábolas. Los fariseos escuchaban hablar a Jesús y estaban sus oídos tan embotados que no entendían absolutamente nada de lo que decía. Pero cada palabra que Jesús estaba dando hacía que se acumulara juicio sobre la cabeza de los fariseos y de todos los que eran incrédulos. Y eso es algo tremendo que solo la palabra puede producir en una vida. Cuando la escuchas con un corazón dispuesto, esa palabra transforma tu corazón, hace cosas dentro de tu vida. La palabra nunca vuelve vacía. Pero también es cierto que cuando una persona endurece su corazón voluntariamente contra Dios, esa misma palabra que es sembrada, ¡pum!, empieza a endurecer a esa persona más y acumula juicio sobre su vida. Hay gente que hoy en día enseña en iglesias falsas enseñanzas que dicen que solo se puede predicar así en forma narrativa, porque como Jesús hablaba de esta forma,
pues todos tenemos que ser como Jesús, así que se acabó de compartir doctrina y chorradas de esas y vamos a enseñar historietas, ¿no? Y eso hace que el púlpito en estos últimos años se haya convertido pues en un lugar de anécdotas, algún versículo que hay por ahí, pero en general es un lugar entretenido donde la gente viene a escuchar. Y se da un poquito eso, ¿no? Que como Jesús era un hombre que le hablaba a todos los públicos, pues que tenemos que ser iguales. Pero hay que tener en cuenta que Jesús enseñaba en las sinagogas, no daba parábolas en las sinagogas, enseñaba. Y también el Sermón del Monte obviamente no es una parábola, es un sermón con su doctrina, con sus fundamentos bien puestos. Pero es cierto que si leemos en Marcos 4, 33 y 34... Marcos 4, 33 y 34 nos dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces aquí parece que contradice un poco eso. ¿Cómo que es? Si solo hablaba en parábolas, dice aquí. Hay que tener en cuenta que en el último año de ministerio de Jesús empezó a usar mucho las parábolas porque tenía a los fariseos pegado a él. O sea, cada cosa que hacía ya había escribas, fariseos, todos pendientes para tirarle una. Y Jesús empezó a hablar el último año especialmente de su ministerio en parábolas. Pero esto está dicho en el contexto de unos versículos antes, en el 22 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ese es el contexto. Si alguno tiene, no orejas, que orejas todo el mundo tenía, menos alguno, pero si alguno tiene esto, la atención prestada en la palabra. Y muchas veces nos perdemos muchas palabras de Dios para nuestras vidas porque no tenemos ganas de escucharlas, o porque ya estamos cansados de escuchar, o porque ya estamos acostumbrados, ¿no? En este ambiente pues escucha y uno está acostumbrado. Pero la palabra de Dios debería ser atesorada de una forma siempre con cuidado, con atención. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? ¿Qué quiere hacer en este tiempo en la iglesia, a mi alrededor, en mis hermanos? Es importante. Entonces, hemos hablado un poquito de lo que son las parábolas y hemos dicho que revelan verdades espirituales, ¿verdad? Son verdades hechas con cosas sencillas, pero son cosas muchísimo más profundas. Y esas verdades espirituales hablaban acerca del reino. Sabéis que cuando Jesús vino a esta tierra, el reino de Dios vino a esta tierra con Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Rey supremo de este reino. El que gobierna el reino es Jesús. Y dice el Salmo 145:13, tu reino es un reino eterno. Nosotros somos parte de un reino mucho más inmenso de lo que podemos imaginarnos. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, que nosotros, aunque somos algunos españoles nacidos en Suiza, otros rumanos, otros colombianos, otros de aquí y de allá, da lo mismo. Nuestra nacionalidad, nuestra verdadera identidad no es lo que somos en esta tierra. A veces defendemos con uñas y dientes lo que somos aquí. Yo soy tal y soy orgulloso de serlo. Pues no seas tan orgulloso porque tu raza está caída. O sea, no hay que estar tan orgullosos de lo que somos en esta tierra, pero sí hay que estar orgullosos de que nuestra ciudadanía está en los cielos y eso es muy importante. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y por eso Dios nos enseña a poner nuestras mentes, que es lo que más nos cuesta poner, en las cosas de los cielos. Y por eso Jesús decía, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, que se te va a podrir, se te va a deshacer todo lo que tienes. Te vas a morir y te vas a quedar sin nada. Entonces, si nuestro corazón está tan pegado a las cosas de la tierra, nos estamos perdiendo la verdadera dimensión en la que estamos viviendo. No somos los cristianos que somos llamados a ser con la visión y la mente puesta en lo que tiene que estar. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, estamos en un reino invisible, no sé si somos conscientes. Tú cuando te levantas por la mañana piensas, soy parte de un reino invisible, de un reino gobernado por Cristo, y que Él ya me ve ahí sentado en los lugares celestiales. ¿Tú piensas en eso por las mañanas o no? Ni por las tardes siquiera.
Sería importante que te levantes por la mañana y pienses, yo pertenezco a un reino que no es de esta tierra. Mi vida no es de esta tierra, estoy de paso por aquí. Todo lo que tengo es prestado y tarde o temprano todo se va a deshacer. ¿Cómo comienza ese reino? Hay una parábola que habla, que es la semilla de mostaza, que es súper chiquitita, que se siembra en la tierra y de repente empieza a hacerse grande, a crecer como pues una hortaliza y después se hace grande como un árbol y ese árbol se hace tan grande que sus ramas se extienden y dice que luego vienen pájaros y anidan y protege, ¿no?, a esos pájaros. Y así es el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza como una cosita tan pequeñita como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza que hemos cantado antes, ¿qué define en la Biblia? ¿Qué es? Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Así empieza, así entramos en el reino de los cielos, con esa semillita de fe depositada en nuestros corazones, ¿verdad? Pero dice que en el tiempo final, y eso es lo que Antonio viene machacándonos un tiempo, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pertenecemos a un reino tan grande, tan glorioso y tan que abarca tanto que es que no nos cabe en la cabeza, es algo que no nos entra. Pero el reino, cuando Jesús vino a esta tierra, sabéis que Juan el Bautista, él predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos ha venido a vosotros, haced obras dignas de arrepentimiento. Y la gente entonces se bautizaba como símbolo de arrepentimiento de las cosas malas que habían hecho. Se bautizaban judíos, romanos, mucha gente se bautizaba. Y cuando Juan el Bautista, 6 meses después, fue apresado, lo pusieron en la cárcel, Jesús sale y empieza a decir el mismo mensaje. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo se entra dentro de este reino? Hemos hablado de la semillita, de la fe, pero el arrepentimiento es la base de toda de la entrada en ese reino. Jesús lo predicó y Juan el Bautista lo predicó. Nadie que no haya vivido un arrepentimiento entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a ser parte de ese reino? Como he dicho antes, vamos a ser a lo mejor los españoles, los italianos, los portugueses, los rumanos, los colombianos. ¿Quiénes van a ser parte? ¿Los gitanos? ¿Los no gitanos? Todos, todos. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, de naciones, de tribus, pueblos y lenguas. Yo me imagino la de gente que vamos a conocer ahí arriba y no vamos a saber ni que ese pueblo existió, ni que esa tribu existió. Tribus extinguidas, pueblos que ya no existen, que nadie conoce, están ya delante de la presencia de Dios y nos vamos a unir a esas personas. 21 siglos de gente llenando las filas celestiales. Es increíble porque yo estaba leyendo cuando le decía a sus discípulos Jesús, velad porque no sabéis a qué hora vuelvo, y los mantenía en alerta para que estuvieran listos para la venida del Señor. Entonces ellos pensaban que durante su vida volverían a ver a Jesús, que los arrebataría al cielo con ellos, y estaban deseosos, pero pasaron más de 2000 años y entonces mucha gente dice, Jesús no viene, ya hace un montón de tiempo que lo ha dicho, eso ya es una quimera, es una mentira, no es cierto. Y yo solo pienso en esos siglos de gente entrando en las filas celestiales, como Dios tenía en mente a pueblos, a naciones que se acercaran a Él. El cielo no se llena de ángeles, ¿sabéis? El cielo se llena de seres humanos. Y cada día que gente acepta a Jesús, el cielo, las filas celestiales se van ampliando y uno más se añade a esas filas. ¿Qué pide Dios para entrar en ese reino? ¿Pide dinero? No, porque Jesús dijo él mismo que era más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrase en el reino de los cielos. Porque el que está pegado a sus riquezas, como contaba antes de mi tía,
¿cómo quieres entrar? ¿Con qué vas a entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo vas a sobornar a Dios? Como hubieron siglos de soborno en la iglesia para entrar en el cielo, para que tus familiares pudieran salir del purgatorio y entrar en el cielo. ¿Cómo vas a sobornar a Dios con dinero? Pero también podemos entrar con moral, con buenas obras, siendo personas rectas, siendo personas justas, pero no arrepentidas. No, imposible, porque dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia corresponden a lo que es la regla de la menstruación de una mujer, trapos llenos de menstruación. Es asquerosa la imagen y está hecha adrede para que nos demos cuenta que nuestras mejores obras son basura, porquería. La inteligencia, hay gente que como es tan inteligente y tiene tanta Biblia aquí dentro, te puede dar el pego, dices, vamos, me da sopa con ondas en la lectura de la Biblia, en el conocimiento y en todo. No, dice que lo que es más necio de Dios es más sabio que nuestra sabiduría. Así que la única forma de entrar en el reino de Dios es a través de la sangre de Jesucristo y a través de ese arrepentimiento. Se entra en el reino arrepentidos y por fe, por esa fe que hemos dicho antes. ¿Qué ley se vive en ese reino? Cuando entra uno en un reino, es un reino gobernado por una ley, evidentemente, no es una anarquía y nadie está libre de someterse a una ley. La ley que seguimos en este reino es: amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese reino la gente no va a hacerle daño a su prójimo. En ese reino la gente no solo ama a Dios, sino que respeta, protege y defiende a su prójimo. Y estamos entrando en otras dimensiones. Cuando uno lee la parábola del buen samaritano, los fariseos querían tender una trampa a Jesús y le decían, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces Jesús les comenta aquella parábola tremenda del buen samaritano, que primero pasa un sacerdote, un levita, y pasan de ese pobre desgraciado en el suelo, moribundo, que lo habían apaleado por el camino, pero llega el samaritano, el que era despreciable, porque los judíos pensaban que los samaritanos daban asco, no valían para nada, porque estaban mezclados y tenían idolatría. Ese hombre no solo coge al pobre moribundo, sino que lo lleva a un mesón, le da su aceite, le da su vino, lo cura, le da dinero al mesonero, y un dinero importante. Y con eso Jesús quería decir: si tú quieres cumplir la ley diciéndome quién es tu prójimo y quieres amar a tu prójimo como la ley te exige, jamás serás capaz, porque tienes que amar al que tú desprecias a un nivel que ni te puedes imaginar. Y esa es la regla del reino: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros podemos hacerlo a través del amor de Dios en nuestro corazón, no por ley. ¿Hay un precio para vivir en ese reino? Pues hay un precio, sí. Vamos a leer Mateo 13, 44. Quería compartir brevemente dos parábolas muy cortitas, pero que son hermosas. Mateo 13, 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es curioso porque en aquel tiempo, claro, tú cuentas esa parábola hoy en día y parece un poco raro esconder un tesoro en el suelo, no tiene mucho sentido, pero de aquella sí. La gente, cuando tenía muchas posesiones, y a lo mejor eran tiempos de guerra o eran tiempos peligrosos y no se fiaban mucho, pues cogían el tesoro, lo ponían en una vasija o donde fuera y lo podían fácilmente enterrar debajo de la tierra. Pero uno puede decir, bueno, este hombre va a un campo que no es suyo y empieza a excavarlo. Bueno, podría ser una persona que estaba cultivando el campo. Simplemente había una ley judía que todo lo que no se encontrara dentro de la propia casa estaba a merced de cualquiera. Es decir, que si alguien se encontraba un tesoro por ahí, pues se lo había encontrado. No, la ley no prohibía sacar ese tesoro y llevárselo, no estaba robando. Lo que Jesús está diciendo es que este hombre, por casualidad, se encuentra con un tesoro tan grande que lo que hace no es decir, bueno, pues voy a coger este tesoro y con este tesoro me voy a comprar esto,
O voy a comprar este terreno con una parte del tesoro y me guardo la otra parte del tesoro. No. Ve que el tesoro es tan valioso, tan importante, que lo quiere conservar tal y como está, sin tocarlo. Es más, piensa, madre mía, que nadie vaya a encontrarme este tesoro. Entonces lo vuelve a esconder bien escondidito. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene. Y lo escuchamos así y decimos, pues sí, vendió todo lo que tenía por otro tesoro, claro. No, vender todo lo que tenía probablemente era vender su herencia, cosas de sus padres, recuerdos emocionales, cosas a las que estaba apegado. Eso es todo lo que tenía. Qué fácil es decir, bueno, me deshago de todo, pero hay cosas en las que estamos tan apegados que pelearíamos con uñas y dientes para que no nos lo quitaran. Pero la enseñanza de esta parábola, luego veremos más cosas, pero es suelto todo lo que tengo porque todo lo demás no vale nada al lado de lo que acabo de encontrar. Y seguimos leyendo. En el versículo 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, en la segunda parábola nos encontramos con un mercader, es decir, un hombre que podía ser pues un mayorista o que se dedicara a viajar de ciudad en ciudad en busca de perlas de mucha calidad. Él no buscaba cualquier cosa, él buscaba perlas muy especiales. Esa era su faena, su trabajo. Y su trabajo era pues comprar, vender y pues ir moviendo lo que tenía para ganar más dinero. Las perlas en los tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes actualmente. Entonces, las perlas hacían que las riquezas fueran fáciles de transportar. Sabéis que antes no habían bancos, no había donde meter tu dinero, no, eran posesiones, eran cosas. Entonces, este hombre pues acaba de encontrar una fortuna. Y es verdad que en los negocios se dice que las inversiones inteligentes pues se diversifican. Tú no vas a meter todo en una cosa, es ridículo. O sea, lo metes en varias cosas, en varios negocios, pero este hombre no, este hombre se queda con una sola cosa y es una sola perla. Bien, vemos que en estas dos parábolas los dos hombres hacen exactamente lo mismo. Venden todo, se deshacen de todo. Y vemos que el segundo se deshace de todo su negocio, se le acabó el negocio. Entendemos esto, que se quedó con una perla y esa perla no le iba a vender en la vida. Se deshizo de su negocio por seguir a Jesús, porque encontró el valor más preciado. Entonces, esta misma enseñanza, si queremos entenderla en alguien que la ha vivido en carne y hueso, porque queda muy bonito de la boca de Jesús, pero hay alguien que lo ha vivido en carne y hueso y lo ha sufrido en carne y hueso. Filipenses 3, 7 y 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo puso en práctica esa parábola absoluta y completamente. Dice primera de Pedro 1:4: tenemos una herencia que no tiene precio, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Pedro también lo entendió. Tenemos una herencia, tenemos algo tan valioso que no tiene precio, que no puede cambiar ni deteriorarse. Yo creo que en este tiempo se nos está hablando mucho de invertir, ¿no?, en las cosas, en los cielos, en el reino de los cielos, invertir en las cosas que tienen valor. Evangelizar tiene valor, ofrendar tiene valor, tu servicio tiene valor, tu amor, tu entrega tiene valor. Esas son las cosas que se atesoran en los cielos. Esas son las cosas que hacen que demuestres que la perla de gran precio lo es todo para ti. Cuando uno empieza a fraccionar esa perla y dice: con esto me lo voy a gastar aquí, el bienestar que Dios me da me lo voy a gastar para sentirme bien yo y ser egoísta, la sanidad que Dios trae en mi vida, genial, porque así dejo de preocuparme. Pero no hay una meta, no hay un enfoque que es realmente atesorar en el cielo. No vale de nada. Quiere decir que no hemos entendido el verdadero precio de esa perla.
Tenemos que entender en estas dos parábolas que el reino es un tesoro celestial que ha sido enterrado en el campo de este mundo. Entonces hay un tesoro celestial enterrado en un campo maldito. Esta tierra está maldita y está próxima a ser destruida. Y sin embargo hay un tesoro celestial que ha sido puesto ahí. Y cualquier persona, cualquier desgraciado que se encuentre con ese tesoro, se convierte en la persona más millonaria del mundo. No sé si lo hemos pensado. Que a veces pensamos que, bueno, el Evangelio sí, me ayuda. No, cuando tú te encuentras con Jesús, todo lo demás que tengas, por buen trabajo que tengas, por buena posición social, por buenas cosas que hayas adquirido, son basura, como decía el apóstol Pablo. Y yo pensaba en ese apóstol Pablo, que sus padres habrían dedicado una pasta para su educación. No pensemos que eso era así, no, él estaba en las mejores escuelas posibles. Aprendió los pies de Gamaliel, eso no era regalado. ¿Pensáis que los fariseos eran pura caridad? Todo lo contrario, los fariseos, si te podían sacar hasta lo último, te lo sacaban. Eran gente que le gustaba el dinero. Y esas escuelas eran escuelas caras. Él no dudó en tirar sus tradiciones familiares, sus tradiciones ancestrales de los judíos. No lo dudó en tirar todo eso. También hay que entender que el tesoro estaba bajo la tierra, es decir, no estaba visible para todos. ¿Sabéis? Hay mucha gente que puede pisar encima de ese campo y jamás enterarse de lo que está pisando. Hay gente que se va a ir a la eternidad sin jamás saber. Hay gente que pisará las iglesias y que jamás se habrá dado cuenta del tesoro que estaba escondido. Jamás se dará cuenta. Y eso es realmente trágico, ¿no? Lucas 17, 20 y 21 dice: Los fariseos preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, y Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o el allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está donde está Jesús, y donde estamos su pueblo alabando a Jesús, donde Jesús vive en nuestras vidas, ahí está el reino de Dios. A Nicodemo le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo viene del arrepentimiento y de la fe, una vez más. Y quiero decir que el arrepentimiento no es culpa. A veces confundimos la culpa con el arrepentimiento. La culpa es cuando yo peco y digo: ay, Señor, otra vez he metido la pata, hay que ver cómo soy. Perdóname, Señor. Y dentro de media hora vuelvo a hacer lo mismo, o al día siguiente, o dentro de 3 días. Eso no es arrepentimiento, eso es culpa. Es saber que estás haciéndolo mal, pero no cambias. El arrepentimiento es decir: esto me da asco, no lo quiero cambiar de vida. El reino de Dios también podemos ver que se coge de forma individual. Sabéis que los judíos, igual que muchos de los cristianos en las iglesias, se piensa que, bueno, somos todos salvos, aleluya, todos creemos en lo mismo, todos glorificamos al mismo Dios. No, la salvación, Jesús estaba diciendo, es un hombre frente a un tesoro, un hombre frente a la perla. No había una nación. Los judíos pensaban que eran salvos porque eran hijos de Abraham, por supuesto, eran salvos todos. Lo que hoy tenemos ahí fuera, donde la gente se piensa que va al cielo, ese mismo problema lo tenían los judíos. Ellos se pensaban que se iban todos al cielo por ser hijos de Abraham. Y Jesús dice: uno por uno. El que se encuentra con esa perla, nada más. Cuando uno encuentra ese reino, descubre un gozo, porque estos dos hombres encontraron un tal gozo que por eso todo lo demás lo pudieron tirar, porque el gozo que da el pertenecer a ese reino no lo da nada, y si tú eres hijo de Dios y no tienes ese gozo en tu vida, pregúntate: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo el gozo de esa salvación en mi corazón? Y el gozo, sabéis que no depende de las circunstancias. Uno puede estar pasando malos momentos de tragedia, de dolor, pero ese gozo es algo que te hace aguantar. Es como una fortaleza, como una roca en medio de las persecuciones, del dolor, y es algo que te puede seguir el resto de tu vida. Ahora, cuando un cristiano vive en depresión constante, en angustia, en amargura, con enfermedades crónicas, porque vive así, es un problema. Por eso el salmista decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Necesito ese gozo en mi corazón. No todos llegan al reino de la misma manera. Hemos visto que en los dos casos los hombres se encontraron con algo muy valioso.
pero uno de ellos estaba en el campo y no se sabe lo que estaba haciendo, trabajando, y se topó con ese tesoro de casualidad. Fue una casualidad. Él no estaba buscando ahí, cavando. Jesús lo explica como que se encontró el tesoro. Pero el otro, el de la perla, sí que estaba buscando perlas. Entonces vemos que hay dos formas de llegar a Cristo. Hay gente que no busca nada, que no busca. A veces pensamos que tiene que ser alguien que tenga hambre y sed de Dios, que busque, que... No, hay gente que se ha convertido porque Dios se la ha revelado. ¿Pensáis que el apóstol Pablo estaba buscando a Jesús? ¿Pensáis que él pensaba que necesito llenar ese vacío en mi corazón? No. El apóstol Pablo veía sangre, veía cómo matar a cristianos. Era de estas personas sanguinarias por su fe. Eso era el apóstol Pablo. Y ahí va Jesús y se encuentra con él. Fue un encuentro no programado, no buscado por él. Sin embargo, luego tenemos otro ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana va al pozo a beber, a buscar agua, porque se escondía de aquellos que le insultarían, porque era una mujer pues prostituta o que se iba con muchos hombres. De aquel entonces estaba eso muy mal visto. Hoy en día sería algo normal, pero de aquellas no. De aquellas era una mujer muy mal vista. Entonces ella iba solita a horas muy calurosas donde nadie podía verla ni insultarla. Pues esta mujer va y se encuentra con Jesús. Eso fue algo tremendo. ¿Y cómo sería ese encuentro de la mujer samaritana con Jesús? Que después de esconderse, ¿no?, va al pueblo y le dice: he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Es muy fuerte, eso es un encuentro con Jesús, eso no es otra cosa. Pero ella no lo buscaba. Sin embargo, tenemos a otros que sí están buscando, están como ese que busca la perla de gran precio, gente que no sabe dónde, pero está buscando. Es como que le falta algo en su vida, entonces buscan en religiones, a lo mejor se van a sectas, buscan de diferentes formas hasta que se encuentran con ese Cristo. Y es algo tremendo, ¿no? Porque de alguna forma podemos pensar en que todos pueden estar abiertos a encontrarse con ese Cristo. Y cuando yo oro por personas que veo que no buscan a Dios para nada, tengo esa tranquilidad de decir, bueno, pero Jesús se puede encontrar con esa persona aunque esa persona no quiera. Y eso a mí, la verdad es que me da ánimo, me da valor, y decir, Jesús hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces yo oro y Él que cumpla su voluntad. Y su voluntad, por supuesto, es la salvación de los hombres. Bien, la última razón es que el entrar en el reino quiere decir dejarlo todo, dejarlo todo. El estar en ese reino, a veces decimos, bueno, no hay condiciones, no hay precio para entrar en el reino de Dios. Pero estar y vivir en ese reino, de alguna forma, viendo los ejemplos bíblicos, viendo que Jesús lo entregó todo. Jesús, el Rey del reino, lo entregó todo por nosotros. Y si Él es el Rey y Él entregó todo, como decía Benja antes, ¿cómo nosotros vamos a agarrarnos como nos agarramos a las cosas? Así que me gustaría que estas parábolas, que son tan cortitas, de alguna forma se queden en nuestras mentes, ¿no? Cómo necesitamos encontrarnos otra vez, a veces ese primer amor, ese primer deseo que hemos tenido por esa perla, ese recordar, ¿no? Y a veces ver pues a personas que están en su primer amor, pues nos motiva, ¿no? Y dices, era así como yo me sentía, ahora me acuerdo. Es verdad. Pero también es verdad que a veces dejamos que la tibieza, la costumbre, la monotonía, el trabajo, el leer la Biblia ya de forma rutinaria, no. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el Espíritu Santo en este tiempo está diciéndolo de forma más fuerte. El que tenga oídos para oír, oiga. Necesitamos avivarnos, necesitamos buscar a Dios de una forma más profunda, dejar nuestra comodidad, dejar esa indiferencia que se crea y que Satanás logra también sembrar en nuestras vidas. A veces usa las cosas externas para amuermarnos y necesitamos sacudirnos del polvo y ir hacia adelante. Yo creo que son tiempos, como decía Benja, que van a ser tremendos, tremendos, y tal vez no somos conscientes de ello, porque algunos, si no veo, no creo. No, ten cuidado, es un tiempo en donde Dios va a traer almas y tenemos que estar preparados.
Y es una vergüenza, sinceramente, que venga alguien de fuera más avivado que tú o que yo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que transmitir eso a las personas. Nosotros tenemos que arrastrar a la gente hacia Dios, hacia más conocimiento de Dios. Así que os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.